Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio del internet, y pues bendiciones de parte del pastor Pedro Torres y de la iglesia de Dios, mis hermanos. Vamos a estar ahora predicando, mis hermanos, sobre un tema, ¿verdad?, que se llama no maldecir, ¿verdad? No maldecir. Así que vamos a ir, hermanos, al libro de Proverbios. Todos los que tengan su Biblia, váyanse al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10 y versículo 31 al 32. Y dice de esta manera: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. O sea que aquí el Señor, por medio de Salomón, nos está hablando bien claro, mis hermanos, que nosotros, como justos, ¿verdad?, justos por Jesús, ¿verdad?, nuestra lengua tiene que hablar sabiduría, tiene que hablar bendición en vez de maldición. Nosotros, como hijos de Dios, se nos tiene que ver el semblante y la diferencia del que no es hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que tener un semblante de Pablo, tiene que tener un semblante de Moisés, pero el semblante perfecto que tenemos que tener es el semblante de Cristo. Sabemos que Moisés, cuando subía a esa montaña y hablaba con Dios, venía con un semblante luminoso de santidad. Pero ¿cómo se miraría Moisés con ese semblante, mis hermanos, de santidad, y acabando de hablar con Dios y maldiciendo a la congregación? ¿Cómo se miraría Moisés diciéndole al pueblo: acabo de estar con Dios, y el pueblo mirando ese brillo en él? Pero Moisés empezaba a hablar palabras obscenas, que empezara a hablar palabras impías. Entonces el pueblo no iba a creer en él. El pueblo no iba a creer que él había estado con Dios, ¿verdad que no? Así nosotros decimos: oh, ¿sabes qué? Estuve en la iglesia esta tarde, o estuve en la iglesia esta mañana. Así le dices a tus conocidos, ¿verdad? O quizás alguien de tu familia no puede ir a la iglesia y tú llegas con un semblante de santidad a tu hogar, pero al abrir la boca, la persona que te está escuchando, en vez de que ella recibe una transmisión de lo que tú traes, va a recibir una decepción cuando oiga que estás maldiciendo, o cuando oiga que estás diciendo una mala palabra, en la cual también es maldecir. Nosotros tenemos que, de lejos, tener un olor espiritual. Tenemos que tener un olor espiritual, hermano, todos nosotros. Pero ese olor espiritual, muchos no lo van a poner a oler, pero otro que huela igual que tú, lo va a oler y va a decir: wow, tú eres un ungido de Dios. Porque va a poder oler y percibir el olor de la rosa de Sarón.
va a poder percibir el aroma de Jesús. ¿Sí o no? Muchas veces cuando nosotros miramos una persona que está predicando palabra de Dios o está cantando y dices, wow, qué unción tiene esa persona. Pero luego cuando tocas con ella y empiezas a hablar con ella, ya no estás soltando ese aroma que estaba soltando de realidad. ¿Qué está pasando? Porque allá se miraba como que tenía un aroma de la rosa del Sarón, de la rosa del cielo. Pero resulta que cuando ya empiezas a hablar con esa persona, después de una hora de que esa persona estuvo trabajando para Dios, y hablaste con esa persona, ya no tienes aroma, ya no tiene ese brillo. ¿Qué pasó ahí? Ahí te diste cuenta que la persona en sí no era una persona ungida de Dios, sino que era una persona que estaba actuando, que tenía el aroma de Dios allá arriba y engañó a muchos. Así es como Satanás ha engañado a muchos, tratando de demostrar una aroma falsa que no es. Por eso es que Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Muchos dicen yo soy un ungido de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo respeto a Dios, yo amo a Dios, pero son anticristos, porque lo que predican no lo están viviendo. Cuando bajan del altar, bajan y empiezan a maldecir a los demás, y te das cuenta que esa persona no tenía el aroma de Cristo. Quería actuar como Cristo, pero no era de Cristo. Así que mis hermanos, aquí en Proverbios dice bien claro que la boca del justo producirá sabiduría. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que una persona que es hijo de Dios va a hablar sabiduría. ¿Y qué es sabiduría, mis hermanos? Es la esencia de Dios, la esencia de Dios es la sabiduría. ¿Sí me entienden? Por eso nosotros cuando leemos la Biblia estamos leyendo esencia de Dios, sabiduría de Dios. Por lo tanto, un justo, ¿verdad?, tiene que hablar con su lengua, esencia de Dios, sabiduría de Dios, porque aquí dice bien claro, mas la lengua perversa será cortada. Dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. No piensen que aquí está hablando de que una persona perversa va a venir a alguien y le va a cortar con unas tijeras la lengua y la va a tirar a la basura. No. Aquí está hablando que va a ser cortada su vida. Su vida. Que su voz ya no se va a oír. Entre los jóvenes, entre los casados, entre las multitudes. En ningún lado se va a escuchar esa lengua, porque va a estar enterrada. Miles de metros bajo tierra, localizada en un lugar llamado Hades, infierno. Va a ser silenciada. Mas la del justo, mi hermano, jamás va a ser silenciada, porque la lengua del justo va a estar en los cielos. Cuando el justo duerma, el justo va a despertar en el cielo cantando alabanza. El justo va a despertar en el cielo adorando a su Dios con su lengua, que todo el tiempo estuvo bendiciendo a su prójimo en la tierra. Y como tal hizo en la tierra, tal será en los cielos. Allá en los cielos, mis hermanos, con tu lengua vas a bendecir al Creador, con tu lengua vas a bendecir a los ángeles del cielo, con tu lengua vas a bendecir a tus hermanos como tú allá en el cielo. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros seamos tardos para hablar, que pensemos las cosas antes de decirlas.
A mí me han dicho que yo pienso mucho para hablar. Hay gente que me dice, no, tú hablas mucho para hablar. Qué bueno, me están bendiciendo, porque sí es cierto, yo tardo para hablar, porque pienso para hablar. Y con todo y eso, aunque yo piense para hablar, en veces, mis hermanos, digo cosas que no tengo que decir. Y le pido perdón a Dios por eso. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros traigamos el aroma de Cristo en nuestra lengua. Estoy hablando términos espirituales. Que traigamos ese aroma de Dios. Yo recuerdo que una vez, hablando con Dios y preguntándole al Señor ciertas cosas, yo caminando afuera de mi casa y hablando con Él, caminando y hablando con Él, recuerdo que sentí un aroma muy fuerte, un aroma que yo sabía que nunca jamás le había olido ninguna rosa aquí en la tierra, que jamás le había olido de nada. Era un aroma que se podía percibir solamente en el espíritu. Y yo le dije al Señor, le dije, ¿qué es eso? ¿Qué es ese olor? ¿Qué es, Padre? Porque yo le pregunté al Señor, porque ese aroma venía del cielo. Ese aroma que yo estaba oliendo no venía de los alrededores de mis vecinos, ni de mi jardín, ni de nadie, hermano Juan. Yo sabía que ese aroma venía del cielo, porque yo podía percibir, era un aroma que te proyectaba paz, amor y tranquilidad. Era un aroma que deseara volver a oler otra vez. Y yo le pregunté, Señor, yo quiero saber qué es ese aroma. ¿Qué es? Y me dijo el Señor, sé que muchos me pueden juzgar por lo que voy a decir, pero ni modo. Dios los bendiga, mis hermanos. Algún día quizá lo van a entender también. Pero yo recuerdo que le pregunté al Señor, ¿este aroma qué es, Señor? ¿Qué es ese olor? Que me gustaba ese olor a mí. Y me dijo el Señor, este olor que tú estás oliendo es mi venida. Dice, este olor es mi venida. Este olor que estás percibiendo es mi venida. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? El rapto se acerca más y más cada día. Quiere decir, mis hermanos, que cuando falte muy poco tiempo, pero muy poquitito tiempo, quizás un día, 2 días, 3 días, ese aroma lo voy a empezar a oler yo, y mucho. Pero preguntémosle a Dios, ¿es tu venida, Señor? Es porque lo que pasa es que cuando tú piensas en sentir ese aroma muy fuerte, quiere decir que Jesús ya salió de las puertas de los cielos, ya viene pasando el tercer cielo, viene pasando el universo, viene pasando la Vía Láctea y viene llegando por ti y por mí. Porque su aroma misma, oigan, nos va a transformar. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados por su aroma, por su santidad. ¿Sí me están entendiendo? Porque acuérdate que vamos a ser transformados y va a ser con su santidad, con su aroma. Con su aroma, hermano Juan, hermano Vicente, hermano Jesse, hermana Carmen, hermano David. ¿Qué creen que va a pasar? Van a resucitar los muertos. Por eso es que la palabra de Dios dice que no era la sombra de Pedro, ni tampoco Pedro, sino que era Jesús el Nazareno. Con el aroma de Jesús andaban los enfermos, con el aroma de Jesús se levantaban los muertos. Y solamente ese aroma la van a oler los que se van a ir. Es que pidámosle a Dios, pidan ustedes y díganle, Señor, yo quiero, aunque todavía no, aunque vayas a venir de aquí 1 año, de aquí 1 semana, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, yo quiero que me des una probadita del olor de tu vida, para que sepan, mis hermanos, de los que estoy hablando.
Pero luego el versículo 32 de Proverbios 10:31 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. La perversidad trae otro aroma. El aroma de Jesús produce vida, pero el aroma de la perversidad produce aroma a azufre. Aroma a azufre, aroma a muerte. Porque si ustedes no sabían, el azufre es uno de los olores de Satanás. Es uno de los muchos olores horrendos y horribles de Satanás, en el cual también me ha tocado a mí olerlos. Cuando Satanás ha venido a atacarme, cuando he estado en ayuno, ha venido a atacarme, pero cuando ha venido a atacarme, antes de que Él llegue hasta mi presencia, lo que yo he sentido antes de eso son dos cosas. Las voy a decir. Lo primero que he sentido cuando Él se viene arrimando, para que yo sienta su presencia, se siente esa estática en el pelo, ¿verdad? Eso es una. Y la otra cosa que sientes, mi hermano, es esa aroma horrenda de Satanás. Un aroma a huevo podrido que te abraza en una calor tremenda. Y tercero, las malas palabras que habla Satanás contra ti. ¿Cuántos han oído la voz de Satanás y te empieza a hablar y te dice cosas horrendas? ¿Verdad? Entonces es mejor que venga el aroma de Jesús y te dé vida, y no el aroma de Satanás para ti, para llevarte a los infiernos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces estamos viendo aquí, mis hermanos, cuán importante es que nosotros cuidemos la lengua. Cuán importante es que nosotros, mis hermanos, tengamos cuidado cuando vamos a hablar. Dios no quiere de ninguna manera que nosotros maldigamos a nadie. Si tú empiezas a maldecir a alguien, mi hermano, es como que te lo estás haciendo a ti mismo. A ti mismo. Como que te estuvieras maldiciendo a ti mismo. Y cuando tú bendices a alguien, aunque esa persona te esté maldiciendo a ti, y si tú le regresas bendición, te estás bendiciendo a ti mismo. ¿Cuántos saben eso? Si alguien te maldice a ti, Jesús nos aconseja que tú le bendigas, porque Jesús conoce el secreto de la eternidad. Jesús conoce el secreto de la vida. Por eso Él quiere que nosotros siempre bendigamos a nuestros semejantes, aunque nos hagan daño. ¿Sí o no? Qué bonito es que alguien te diga: oye, yo miro que a ti te hacen esto, te hacen aquello, y tú los bendices. ¿Estás loco o qué? Te vas a decir: yo estoy loco. Pero tú sabes que estás en el aroma de Jesús. Ok, vamos a ver Colosenses capítulo 3. ¿Cuántos están comiendo y ingiriendo esta comida? Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora, fíjense cómo empieza aquí a hablar el apóstol Pablo, porque se cree que el apóstol Pablo fue uno de los escritores, ¿verdad?, de este libro. Dice cómo empieza. Fíjense, es muy importante. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y empieza diciendo ira, o sea, enojo, ¿verdad?, odio, rencor. Entonces nos aconseja que dejemos estas cosas, ¿verdad? Cuando tú te enojas, te entra la malicia, la maldad. Cuando te entra la maldad, te entra la blasfemia. Y empiezas ¿a qué? A hablar
empiezas a hablar de tu boca cosas deshonestas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿qué estás hablando tú? Estás hablando, soltando aroma de azufre, aroma de Satanás, en vez de que tú estés soltando la aroma de Jesús. Así que para otra vez que alguien nos haga molestar, hay que apretar los dientes y decir: Señor, ayúdame, porque no quiero hablar nada contra esta persona, no quiero ofenderla, no quiero decir nada contra ella, porque lo que yo le diga a ella lo estoy haciendo contra mí. ¿Por qué tú te vas a retirar de mí si yo tomo venganza? Porque tuya la venganza y no mía, Señor. Ayúdame, Padre, para que de mi boca salga lo contrario, a bendecirla. Ten cuidado cuando venga el enojo. En cuanto tú veas que vino a tu corazón el enojo, ten cuidado, porque te quiere visitar el enemigo. Cuidado, cuando te venga el enojo, si tú permites que el enojo llegue, va a venir la malicia, o sea, la maldad. Y al venir la maldad, mis hermanos, empieza a jalar. Empieza a jalar la blasfemia. Y al tener la blasfemia ya en tu boca, la vas a soltar. Y vas a maldecir. Vas a hablar cosas obscenas, cosas que no le agradan a Dios. Y vas a soltar azufre en vez del aroma de rosa de Sarón. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque créanme que si nosotros le obedecemos a Dios, no temáis el día de su venida, porque el día de su venida Él te va a llevar, porque estás obedeciendo, te estás esforzando. Muchos te van a querer hacer enojar, porque muchos, sin darse cuenta, son agentes de Satanás y pueden estar en tu propio hogar, Tengamos cuidado, oremos a Dios por los que nos rodean y hay que bendecirlos. Efesios 4:29, está atrasito, mis hermanos. Perdón. Efesios 4:29 al 30 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En pocas palabras, ¿cómo vas a edificar al hermano que está a tu derecha o a tu izquierda? ¿Cómo lo vas a edificar? Lo vas a edificar bendiciéndolo, a fin de dar gracias a los oyentes. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, no hablemos nada corrupto. Hay una parte de la Biblia que dice que ni siquiera hablamos de fornicaciones, ni de adulterios, ni de cosas inmundas, porque Dios no quiere que hablemos. Digo porque en veces yo me he sentado a charlar cosas inmundas con otros. O aunque yo no esté charlando, pero estoy oyendo, lo que tengo que hacer por otra vez que estén hablando cosas que no me agradan, porque son contra la Biblia, que dice que tampoco le van a agradar a Dios. Yo me tengo que levantar de ahí, aunque sean mis amigos, y retirarme, y que ellos sigan hablando su mugrero. Pero yo me retiro y vengo a platicar con ellos otro día, que estén hablando cosas que no sean pecado. ¿Sí me entienden? Y vamos a ver qué dice Lucas, ¿verdad? No leímos el 30. Dice: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos cosas que no tenemos que hablar, el Espíritu Santo se entristece. ¿Cuántos quieren entristecer al Espíritu Santo? Pero dígame, ¿cuántas
veces creen que lo he entristecido yo? Muchísimas. Dios santo, perdóname, Padre, por esos momentos en que entristecí tu Santo Espíritu, Señor. Ahora, ¿cuántas veces lo han entristecido ustedes? Lo justo es que también le pidan perdón al Padre y al mismo Espíritu Santo que nos perdone, ¿verdad? Ahora, Lucas 6:45, vámonos para atrás. Lucas 6:45 dice, mis hermanos, Lucas 6:45 dice, ¿están ahí? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No más piensa tú y dime, ¿de qué material quisieras tú tener hecho tu corazón para que fuera un tesoro? ¿De plata? ¿De bronce? ¿De hierro? ¿De barro? ¿O de oro? A mí me gustaría de oro, ¿verdad? Pues si quieres ser el tesoro de Dios, tienes que pensar 2 veces lo que vas a hablar. Que cuando salgamos de este servicio, se te quede impregnado en tu espíritu. Y siempre acuérdate, donde quiera que tú andes de esta predicación, y piensa 2 veces antes de hablar. Que aquel que te maldició, él espera que lo maldigas también, pero tú lo vas a bendecir. Si tú y yo hacemos eso, vamos a mirar un cambio en nuestras vidas del 100%. Vamos a mirar un cambio en nuestras vidas, mis hermanos, espiritual, donde Dios se va a agradar. Y quien quite y el Señor te dé que tú también huelas esa aroma de Jesús, para que veas a lo que estoy llamando, ¿verdad? Ahora vamos a ver San Marcos 7:15. San Marcos 7:15, ya me lo terminamos, mis hermanos. San Marcos 7:15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Muchos no entienden esta palabra. Y estoy hablando de, hay gente que hasta blasfema al oír este versículo, porque dicen, Jesús se equivocó. Porque hay personas que toman veneno y se mueren. Porque Jesús está diciendo aquí, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Hay mucha gente que come comida y se enferma, ¿verdad que sí? Entonces, ¿será que Jesús está equivocado, hermano Vicente? No. Tenemos que entender lo que Jesús está refiriendo. Cristo está hablando, nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús está hablando de la contaminación del alma. Es de lo que está hablando. Que tú comas lo que comas y aunque te haga daño, un decir así, no te va a contaminar el alma, ¿verdad que no? Pero si tú empiezas a maldecir a alguien, eso sí va a contaminar tu alma. ¿Sí me están entendiendo? De eso está hablando Jesús. Porque muchos no entienden este versículo y lo piensan literal, pero lo piensan mal. Diciendo, no, entonces ¿por qué gente se envenena? ¿Y por qué gente come algo y se enferma? Entiendan que Jesús no está hablando en esos términos. Entendamos, Jesús sabía que si alguien podía tomar veneno se podía envenenar, ¿verdad? Pero aquí en esta parte se está refiriendo a eso. Otros dirán, entonces ¿por qué en otra parte dice que por qué lo que comen y luego van al baño y van al baño y lo hacen del baño?
Lee más detenido para que entiendas a lo que está hablando Jesús. Así como en estos tiempos existe el veneno, existía en aquel tiempo. Si no, fíjense, cuando nosotros como cristianos ofendemos a alguien, ¿verdad que como a la media hora nos sentimos mal? ¿Verdad que sí? Dicemos, ay, ¿qué hice, Señor? Perdóname, me siento mal, lo que le dije a la hermana o al hermano. Y cuando comes algo, ¿verdad?, que te hace daño, dices, ay, me duele el estómago. Es otra clase de contaminación. Entonces, aquí eso está hablando de la contaminación del alma. ¿Sí me están entendiendo? Ahora vamos a mirar el último versículo, que es Santiago. Santiago 3:9. Y en Santiago 3:9 lo van a encontrar, mis hermanos. Van a pasar Timo. Pasen los hebreos hasta por allá. Pasen los hebreos. Y luego se encuentran con Santiago. Y en Santiago 3, que es ya el último versículo, el último versículo que vamos a leer del capítulo 3, que es Santiago 3:9 y 11, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? No voy a leer el 9. Dice, con ella dice, vamos a leer el 8, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendicimos al Dios Padre, y con ella maldicimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces, mis hermanos, ¿acaso o somos cristianos o somos mundanos? ¿Qué somos? Entonces, bien, pensemos dos veces antes de hablar, ¿verdad? Hasta aquí con la predicación, mis hermanos. Dios nos bendiga.